En este tercer y último video del taller 3 vamos a hacer varias cosas nuevamente que son necesarias para completar su taller 3. Lo primero que vamos a hacer es modificar, agregar la posibilidad de dibujar líneas y puntos, para lo cual tenemos que modificar nuestros renderers. Y luego de eso, para poder trabajar con líneas y puntos, tenemos que agregar los objetos correspondientes en la API. Y teniendo ya eso terminado, vamos a crear un plugin de ejemplo que también va a servir como ejercicio de poder crear un plugin para esta librería desde cero, y en ese plugin vamos a ver cómo ocupar este dibujado de líneas y puntos que agregamos. Lo primero que tenemos que hacer para poder agregar la capacidad de dibujar líneas y puntos es que nuestra interfaz iRenderer sea capaz de dibujar líneas y puntos. Entonces vamos a ir al proyecto API, carpeta renderer y la interfaz iRenderer. Si vemos en este momento, lo que tenemos es que el único método de dibujado de iRenderer es drawTriangles. Lo único que podemos dibujar en este momento son triángulos. Lo que queremos es agregar dos métodos más para dibujar líneas y para dibujar puntos. Entonces vamos a agregar el método drawLines y este triangle count lo cambiamos por line count, y el método drawPoints y vamos a cambiar este por point count. Vamos a agregarle un parámetro más a estas llamadas de métodos, que vamos a ver que solo van a funcionar en OpenGL, em, que son poder definir un ancho para la línea que dibujemos y un tamaño para el punto, los puntos que dibujemos. Esto que solo funciona en OpenGL es, en el fondo, esto es algo que se puede lograr también en DirectX, pero OpenGL provee ciertas facilidades para fácilmente lograr dibujar líneas de distinto ancho y punto de distinto tamaño. Esto es algo que DirectX proveía hasta la versión 9, pero después del salto a la versión 10, que es la que nosotros ocupamos, ya no es tan sencillo de hacer. Se puede hacer, pero como no es tan sencillo de hacer, nosotros no lo vamos a implementar en DirectX, sí en OpenGL. Y eso va a explicar de las diferencias de cómo se van a ver ahora nuestro dibujado en OpenGL y en DirectX. Luego de este cambio en la interfaz, tenemos que actualizar tres renderers que están en el proyecto renderer y que en este momento no están cumpliendo con la interfaz porque agregamos estos dos métodos que no implementan. Partamos con el OpenGL renderer. Entonces, si fijan ahora, me está reclamando Visual Studio de que no estoy implementando estos métodos. Entonces voy a decirle nuevamente, esto es algo que uno puede hacer automáticamente. Quiero implementar la interfaz. Le dije acá en este menú y eso me debería haber creado en algún lugar de el método al final estos dos nuevos métodos, drawLines, drawPoints, que por defecto vienen lanzando la excepción not implemented porque efectivamente no están implementados. Voy a moverlos más cerca del drawTriangles para que estén en el mismo sector del archivo. Eh, y veamos cómo se implementan. Vamos a ver que es muy similar a esta llamada de drawTriangles.
Así que de hecho vamos a hacer copy paste primero en el drawLines. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, de partida cambió el nombre de... Voy a uniformar este uso de name y object name. Todo se va a llamar name ahora. Cambió el nombre del contador, que se llama triangle count y ahora line count. Ok. Y lo otro que tenemos que cambiar es en esta llamada de drawElements, el primer parámetro especifica qué primitiva vamos a ocupar. En drawTriangles ocupamos triangles y en drawLines vamos a ocupar este begin mode, vamos a ocupar line strip. Ya también podríamos ocupar lines, line strip. La gracia que tiene es que nos permite em, definir menos vértices. ¿Ya? O sea, como que definiendo solo los puntos, como nuestra línea para las curvas va a ser una línea conectada. Si yo defino los puntos que definen mi línea conectada, el line strip se encarga de unirme esos puntos con líneas. Si yo ocupar acá lines en vez de line strip, tendría que definir para cada línea sus dos extremos. Entonces, si tengo tres puntos que me definen dos líneas, tendría que definir el primer punto de la línea uno y el segundo punto de la línea uno y después el primer punto de la línea 2 y el segundo punto de la línea 2. En cambio, con un line strip me basta definir, pasarle esos tres vértices y directamente se van a conectar con dos líneas. Para el caso de los puntos es muy similar. Este mismo código lo voy a copiar, pegar, cambia el nombre del contador, point count, y la primitiva que ocuparemos acá es points. Como les decía, en OpenGL se puede fácilmente modificar estos parámetros de line width y point size, y eso se hace con el comando gl line width y le paso el line width, y acá gl point size y le paso el point size. ¿Ya? Entonces por esto es fácil de hacer en OpenGL y por eso lo vamos a implementar acá versus en DirectX, que esto se podría hacer pero no de una manera tan simple como agregar esta línea. Ya, entonces con esto tenemos completado el renderer OpenGL, que es capaz ahora de dibujar líneas y puntos. Vamos al renderer DirectX. Hacemos lo mismo. Vamos a decirle Payload Visual Studio nos agregue estos métodos implement interface que van a estar al fondo. Los vamos a mover cerca de el draw triangles. De manera similar, la implementación de los draw es muy parecida. Acá uno podría querer reutilizar parte de este código en vez de tanto copy-paste. Por simplicidad vamos a hacer el copy-paste. En DirectX, la forma en que yo defino la primitiva que voy a ocupar es bajo este concepto de Primitive Topology, esta llamada Set Primitive Topology. Si se fijan, en el caso de los triángulos estoy ocupando Triangle List. En el caso de las líneas vamos a ocupar, al igual que en OpenGL, Line Strip. Si se fijan acá, en este caso el contador de líneas no es un parámetro necesario, dada la forma en que está configurado la información en DirectX. Y el ancho de la línea no lo vamos a ocupar, tal como lo expliqué antes, por lo no simple que es hacer esto en DirectX. Para el caso de los puntos, nuevamente copy-paste y cambiamos nuestra topología por point list, ¿ya? Que es el equivalente a points en OpenGL. Entonces tenemos completado el OpenGL renderer, DirectX renderer y lo que nos falta es el composite, que nuevamente acuérdense también implementa la misma interfaz. El composite, todos sus métodos son
tiene la misma estructura que es, si se fijan en el composite, tiene una lista de iRenderers y lo que hace es llamar al método equivalente para todos sus iRenderers. Entonces, vamos a hacer lo mismo, agarrar esto, moverlo cerca del Draw Triangles y copiar lo que hacía el Draw Triangles, pero en vez de hacer Draw Triangles, vamos a hacer Draw Lines, pasándole los parámetros Line Count y Line Width. Entonces esto se va a llamar para todos los subrenderers que estén definidos en el composite, que en nuestro caso siempre son uno de OpenGL y uno de Direct 3D. Para los puntos es lo mismo, pero llamo a draw points, point count, point size. Un último cambio que quiero que hagamos en los renderers es un cambio cosmético de un nombre que tiene que ver con este método que se llama setFacesData, eh, que cuando estamos hablando de triángulos tiene sentido hablar de faces, de caras. Cuando hablamos de líneas o puntos no tiene sentido hablar de caras. En la práctica este método, más que setear las caras, setea los índices que apuntan a los vértices y que forman las caras. ¿Ya? En el caso de las líneas y los puntos, también vamos a ocupar índices, pero no representan caras. Por lo tanto, un mejor nombre para este método es setIndexData. Y acá vamos a aprovechar la magia del refactoring. Voy a decir, nuevamente, yo estoy ocupando aquí un plugin para hacer refactoring, pero probablemente esto se puede hacer con Visual Studio, clic derecho, refactor. Voy a decir Apply Name Refactoring. Y esto automáticamente me cambió el nombre tanto en las implementaciones. Se fijan acá en OpenGL Renderer tengo, se llama setIndexData, como en los métodos que llaman a o sea, en las clases que llama este método. Por ejemplo, mesh. Se fijan ahora cuando yo hago el configure, se llama setIndexData en vez de setVerticesData. ¿Ya? Este es un cambio solamente de nombre, pero em, es algo útil de poder hacer esto cuando uno se da cuenta en el código de que algo no está explicando bien lo que significa realmente, especialmente cuando extendemos funcionalidades y ahora por un tema de generalidad, en verdad, por ejemplo, en este caso, no- el concepto de cara es erróneo para referirse a curvas y puntos. Y la gracia de un lenguaje como C Sharp, un lenguaje fuertemente tipificado, es que este tipo de refactoring lo podemos hacer de manera segura y automática ocupando la ayuda de Visual Studio o alguno de estos plugins. Em, y nos permite tener un código que sus nombres reflejen bien lo que están haciendo las cosas. Entonces vamos a guardar. Lo que tenemos ahora debería compilar. Vamos a chequear. Nuevamente lo que hicimos, los cambios que hicimos son solamente a nivel de los renderers y de exponer esta funcionalidad de dibujar líneas y puntos de los renderers. Todavía no tenemos los objetos necesarios a nivel de la API para modelar curvas y conjuntos de puntos. Entonces eso es lo próximo que vamos a hacer. Vayamos a el proyecto API y en la carpeta Geometry, si se fijan, existen ya o vienen en su venían desde el comienzo estas dos interfaces, iCurve y iPoint. iCurve y iPoints van a ser las interfaces que vamos a ocupar para representar. iPoints va a representar un conjunto de puntos y iCurve un conjunto de líneas conectadas, que es lo que vamos a después utilizar para modelar curvas. Si fijan, estas son dos interfaces que heredan de iShape.
y que por ahora no tiene ningún método. Vamos a agregarle métodos a la interfaz primero. Eh, Vamos a agregarle dos métodos a la interfaz. Un método para agregar un punto. Entonces, em, ¿qué sería un punto? Sería un vértice, un iVertex, y un método para eliminar, para clear todos los puntos. Y esto va a ser igual tanto para la interfaz de curvas, que va a estar definida por un conjunto de puntos, como la interfaz de puntos. Ya, tenemos estas interfaces que, si se fijan, son como equivalentes o del el mismo tipo de interfaz que iMesh. ¿Ya? También hay iMesh es una interfaz que hereda de iShape. Y, pero la diferencia es que para iMesh tenemos ya implementado una clase que instancia esta interfaz, que es Mesh. Entonces Mesh, si se fijan, es la clase que implementa iMesh. Necesitamos algo equivalente para iCurve y para iPoint. Entonces vamos a crear una clase, la clase Curve, y la clase Curve, yo voy a decir que herede de iCurve, y voy a implementar todos sus miembros, que son tanto los miembros que definimos ahora de iCurve como los que vienen heredados de iShape. ¿Ya? Entonces, eso me rellena mi clase con todos estos métodos y propiedades que tengo que configurar. Ya, entonces partamos completando la clase Curve. Hay muchas cosas que son similares a Mesh. Entonces, si se fijan, la clase Curve tiene que devolverme, tiene que contener un material, contener un nombre, eh, que eso también lo tenía Mesh. Entonces, vamos a copiar de acá estos atributos de Mesh para Curve, material y name. Las propiedades material y name van a ser lo mismo que acá, entonces voy a reemplazar estas name y material por estas de acá. Em, ¿Qué otra propiedad de la curva necesitamos que es distinto que el caso del mesh? La curva, ¿cierto? Va a tener un ancho. Entonces vamos a hacer una propiedad ancho de la línea. ¿Ya? Entonces, para ser más exacto, line width. Y queremos que estos, que en Visual Studio está el shortcut CTOR, que me crea el constructor. El constructor de curva va a recibir el nombre y va a recibir el ancho de la línea. Entonces, name. Esto de ocupar esta guión bajo al principio de los atributos es una convención de C Sharp. Line width. Ya, entonces tenemos creado nuestra curva con estos dos parámetros en el constructor. Nos faltan todos estos métodos por rellenar. Si se fijan, tenemos el método load, que carga posiblemente de un archivo XML la descripción de la curva. El método save, que podría escribirlo. El método configure y renderer, que son la configuración y el dibujado para el renderer. Y estos métodos que habíamos definido al principio, que eran el addPoint y el clear. Partamos por el addPoint y el clear. Em, Necesitamos guardar los vértices que van a definir nuestra, nuestra curva. Entonces nos falta agregar
un atributo que sea una lista de iVertex que vamos a llamarla points y voy a crearla aquí mismo. Y este points va a ser el encargado de almacenar estos vértices que yo vaya agregando a mi curva. Y el clear simplemente es hacer un clear sobre la lista de points. Ya, ¿qué nos va faltando? Nos va faltando eh, la configuración del renderer y el rendering y estos métodos de carga y guardado de archivo. Voy a dejar por ahora estos métodos de carga y guardado de archivo sin implementar. Si alguien quiere poder cargar desde el archivo de XML curvas, tendría que implementar este método load. Por ahora, la- las curvas las vamos a crear dinámicamente en el código, no cargándolas de archivo. Entonces voy a dejar estos dos métodos sin implementar y nos vamos a enfocar en qué tenemos que implementar en el configure y en el render. Y en verdad em, son muy similares a lo que tenemos que implementar, a lo que ya está implementado en Mesh. Entonces, si vamos a Mesh, vamos a copiar directamente, no, completamente estos dos métodos, ya, configure y render del Mesh, y después adaptar a lo que necesitemos. Ya, entonces, ¿qué tenemos que cambiar? En el configure significa, la lógica del configure es la misma. Primero configuro el material, que lo tenemos, cargo el objeto, que se fijan cuando estoy cargando el objeto todavía no define su topología. O sea, yo puedo cargar un objeto genérico y solo cuando lo dibuje estoy especificando la topología. Yo podría tener cargado un mesh y después decirle dibújamelo como puntos. ¿Ya? O sea, como que la descripción topológica o la geometría que se ocupe para definir el objeto solo viene cuando yo le digo a la GPU dibújame esto como vértices, o sea, como puntos, como líneas, como triángulos. Em, Nosotros a los vértices le hemos puesto points acá, que puede ser un mal nombre, así que mejor cambiémosle el nombre a estos vértices y hagamos un refactoring para que se llamen vértices ahora. Em, Acá nos están pidiendo que agreguemos un using. Ya, entonces que nos faltan en el configure, nos faltan, si se fijan en el vértices data, hay que pasarle la información de los vértices y en el index data la información de los índices, que esto se hacía con estos métodos en Mesh. En principio, igual que en lo que hemos hecho hasta ahora, voy a copiar y pegar de Mesh y después lo modificaremos. Entonces voy a copiar estos métodos get vertices data y get face data, que son métodos que en verdad deberían ser privados. El vertices data lo dejamos tal cual. Básicamente le va a pedir a los vértices, a estos iVertex, que agreguen su data. Y su data va a depender de lo que sea el iVertex, pero nuestro único iVertex que tenemos definido, que es el vertex, tiene posición normal y coordenada de textura. Y si se fijan, el append data está agregando su posición normal y coordenada de textura a esta lista de vector 3. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a dejar tal cual para
las curvas y también pues para los puntos. Em, Get face data en el caso de las curvas y los puntos, como conversamos antes, no tiene sentido el concepto de face. Entonces vamos a cambiar esto a index. Y ¿qué tenemos que poner acá? Tenemos que pasarle los índices de los vértices que vamos a ocupar. En el caso de los triángulos, la gracia de ocupar esta idea de índices era poder reutilizar vértices comunes, en fondo no tener que redefinir vértices que son comunes a múltiples triángulos. ¿Ya? En el caso de curvas y puntos no es tan útil el uso de índices, pero por consistencia igual lo vamos a ocupar. En el fondo no es obligatorio ocupar este esquema de índices para hacer rendering en la GPU. Es una como comodidad, es una cosa opcional, pero igual lo vamos a seguir ocupando por simplicidad. Em, ¿Cuáles serían los índices en el caso de las curvas? Yo quiero un índice, quiero em, en el fondo una lista de que me apunte a cada uno de los vértices de mi lista de vértices. ¿Ya? O sea, eso es simplemente un for que vaya de uno hasta el vertices count y que agrego esto a la lista de índices. Ya, en el fondo me queda una lista que va de 0 a n-1, donde n es el número de vértices. Y esos índices me describen la, el orden en el cual están asociados los vértices que van a ocuparse para armar la línea, o el conjunto de líneas, perdón. ¿Ya? Entonces, como le digo, acá es medio inútil el ocupar índices, pero lo vamos a hacer solo por consistencia. Ya, entonces con eso tenemos completado el método configure. Un pequeño detalle, por la forma en que vamos a ocupar las curvas, originalmente las curvas van a partir vacías, vamos a ir agregándole vértices, entonces si se fijan acá hay una llamada a vertices first, que asume que hay algo en vértices. Para evitar que eso se caiga si es que no hay nada en vértices, vamos a hacer que solamente si es que hay algo en vértices se llame esto. Lo mismo para el rendering, solamente si es que hay algo en vértices queremos que se intente dibujar algo para evitar problemas de, de tener una curva vacía al principio. El rendering mantiene la misma estructura. Primero configuro el material, o sea, como que seteo lo que hay que hacer en el rendering para el material con esta llamada. Seteo la matriz de transformación si es que la hubiera. Y tengo que cambiar el dibujado. Esto va a ser draw lines. Tengo que pasarle cuántas. En verdad, acá lo que tengo que pasarle es cuántas líneas voy a dibujar, es cuántos vértices están involucrados en el dibujado de estas líneas y el ancho de la línea. Con eso debería estar completo en la clase curvas. Nos queda hacer la clase puntos, que va a ser casi exactamente igual a esta clase curvas. La única diferencia es que en vez de tener un parámetro line width, va a tener un parámetro point size. Y en vez de tener un parámetro, en vez de dibujar líneas acá, va a dibujar puntos. Pero en todo lo demás eh, es igual. Por lo que voy a copiar y pegar esto en nuestra clase points. La clase points, entonces vamos a crear una clase points que
hereda de iPoints. No voy a hacer esto, voy a copiar desde acá. Entonces voy a copiar todo desde curve, curve and endpoints. Voy a agregar todos los using que se necesitan. Tengo que cambiar el nombre del constructor. Se llama points. Entonces, ¿qué eran los cambios que había que hacer? Line width en verdad se llama point size. Y vamos a hacer el cambio del nombre. Se fijan, acá una de las gracias de este plugin de refactoring que tengo que se llama ReSharper es que yo le cambié el nombre al atributo point size eh, y el refactoring lo cambió acá. Pero también por el hecho de estar ocupando esta convención de guión bajo, eh, supo que el nombre del, del parámetro también tenía que cambiarse y le cambió el nombre que, si se fijan, es igual sin el guión bajo. Le cambió el nombre que antes decía line width acá por point size. Entonces, es una de las gracias de ocupar estas convenciones es que hacer estos cambios de refactoring automáticos pueden ser más completos. Ya, lo otro que había que cambiar era la llamada del dibujado, que es draw points. Y creo que con eso estamos. Tenemos ambas clases completadas. Entonces con esto tenemos nuestros dos objetos points y curve que nos permiten dibujar conjuntos de puntos y conjuntos de líneas. Además de conjuntos de triángulos, que era lo que teníamos en Mesh. Una pequeña corrección. Esto de revisar el número de vértices, en verdad lo queremos hacer para todo este método. O sea, que no haga nada de configuración a menos que tenga vértices. Lo mismo para las curvas, ¿no? Si no hacemos esto, igual vamos a tener problemas por intentar hacer configuraciones sin nada.